Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 18. Aleluya. Bendito sea Jesús. Leemos capítulo 18, verso 9 y luego otro verso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijeron estos tres varones que visitaron a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer? Amén. Y él respondió: aquí en la tienda. Vamos a leer el verso 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por ser bueno y maravilloso, Señor, con tu pueblo, con, Señor, los habitantes de este mundo, Dios mío. Porque a pesar de nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, tu amor ha retenido tu ira, Señor. Y por eso estamos vivos, disfrutando de tu bondad, de tu providencia, Señor. Por eso te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ahora, Padre, con tu pueblo venimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, no en nuestras propias justicias, Señor, pero en la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, para que tú nos hables, Señor, para que tú nos ministres, para que tú nos enseñes tu palabra. Edifica tu pueblo, consuela tu pueblo, exhorta tu pueblo. Todos necesitamos de ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y para tu honra, Padre. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. El capítulo 18 de Génesis es, como decimos, un bridge, como un puente. Amén. Entre la promesa y el cumplimiento. Amén. Dios le prometió a Abraham desde Génesis 12 que iba a ser de él una nación grande y que iba a ser el padre de multitudes. Génesis 15, cuando tenía 75 años, le dice el Señor: Abraham, salga de tu tienda, mira al cielo, cuenta las estrellas, así será tu descendencia, como la arena del mar. Y le dice el Señor: no lo va a heredar un extranjero, es decir, el hijo de Agar, Ismael, sino que lo va a heredar un propio hijo tuyo. Amén. En este caso ya pasaron muchos años. Sara se envejeció, tenía 90 años. Abraham iba a cumplir 100. Cronológicamente este acontecimiento tomó lugar en el año 2065 antes de Cristo. Y la Biblia dice de que ya Dios le iba a cumplir la promesa a Abraham. Pero con respecto a Abraham, la Biblia dice que él no dudó, aún de su cuerpo envejecido. Él no dudó, sino por lo contrario, fortaleció su fe. Amén. Pero en el caso de Sara, amén, Dios tenía que hacer algo. El capítulo 18 explica dos motivos por el cual Dios visitó a Abraham. El primer motivo es fortalecer la fe de Sara. Y el segundo motivo, revelarle lo que Dios iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Amén. Vamos a hablar de esos dos motivos y vamos a entrar a este estudio. Amén. Bendito sea Jesús. Sabemos que Abraham habitaba en tiendas, que la Biblia dice que él fue peregrino, que él vivió inclusive en la tierra de Canaán sin poseerla. Por lo contrario, si usted lee los capítulos más adelante, él le compra al rey Abimelech
a un rey filisteo le compra un pedazo de tierra para enterrar a su propia esposa. Y esa tierra Dios se la había prometido. Sin embargo, él no la recibió. Amén. Pero Dios fue fiel y le dijo que él iba a heredar esa tierra. En Génesis capítulo 14, la Biblia dice, 13, perdón, le muestra los límites de esa tierra: al norte, al sur, al oriente y al occidente. Amén. En este caso él estaba habitando en Manré, dice la escritura, Génesis 18, 1. Y la escritura dice que vinieron 3 personajes. Amén. Que en Génesis 19, 1 habla de 2 ángeles. Amén. Pero en la otra persona no era un ángel. Amén. Era Dios mismo. Porque Abraham lo llama Señor. Amén. Y en Génesis 19, cuando va a destruir a Sodoma y Gomorra, dice que este Señor, Jehová, oró desde la tierra a Jehová que estaba en el cielo, y el cual hizo descender fuego sobre Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Puede usted adorar al Señor? La escritura dice que Abraham se apresuró a atenderlo, porque era típico cultural en aquel entonces de que los visitantes eran bien atendidos. Pero Abraham reconoció de que estos seres angelicales, en el caso de los 2 ángeles y el Señor, no eran personas comunes. Amén. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que era una teofanía, una manifestación de Dios, personificación, pero no era exactamente un humano. Amén. Porque la encarnación de Cristo ocurre después. Amén. Una teofanía, bendito sea el Señor, que se podía palpar y que podía comer. Amén. Dios es poderoso. Amén, hermanos. Bendito sea Jesús. El punto es, hermanos, de que Sara ya no tenía una fe fortalecida, y era entendible. 90 años, y Dios le había dicho a Abraham que ella iba a tener un hijo. Es más, en Génesis 17 le dice: se llamará Isaac. Amén. Y es Abraham en Génesis 17 quien se ríe. En Génesis 18 es donde Sara se ríe. Amén. Y por eso el término Isaac, risa. Bendito sea el Señor. Amén. En el verso 9 dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Y ese fue el motivo por el cual el Señor fue, porque ya era el momento, pero su fe estaba débil. Necesitaba ser fortalecida en su fe. Amén. Yo sé que hay muchos hermanos que, aunque pasemos muchos años en el Señor, hay veces nuestra fe se debilita. Amén. Y por supuesto la Biblia dice que nuestra fe es dada por Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Esa convicción de que Dios es poderoso, esa convicción que Dios lo puede hacer. Bendito sea Dios. Pero Sara veía más su flaqueza, veía más su problema físico, su edad, que la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 4, me gustaría que fueran a esa parte de Romanos. Aleluya. El primer punto va a ser, me voy a enfocar más al segundo punto del mensaje. Bendito sea Dios, ténganme paciencia. Bendito sea Jesús. Romanos capítulo 4. Aleluya. No, excúsame. Hebreos 11:11.
Bendito sea Jesús. Hebreos 11:11, hablando de Sara. Por la fe, también la misma Sara, dice la escritura, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Qué bendición, hermanos. Aquí el Señor mismo viene y visita a Abraham y visita a Sara para darle esa fuerza para concebir. Amén. Es algo hermoso, hermanos, que si usted y yo concebimos, amén, algunos hijos espirituales, que es lo que Dios quiere que concibamos. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas que habían caído de la gracia, y dice: por quienes ahora vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la principal tarea de la iglesia, concebir. Amén. Pero para eso se necesita fe. Amén. Y para tener fe usted necesita estar conectado con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Amén. Y como estamos viviendo en un mundo dominado por los medios de comunicación, que la Biblia dice en 2 de Corintios 11:1, que el anhelo de Pablo era presentaros a vosotros como una virgen pura delante de Dios, pero tenía un temor, y él dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad al Señor. Amén. Entonces, estamos en un mundo donde los medios de comunicación atraen nuestra atención para distraernos del plan y del propósito de Dios. ¿Puede usted adorar al Señor? En el caso de Sara, viendo su debilidad física. Amén. En el caso de nosotros, viendo lo que hay alrededor del mundo. Amén. Por eso, hermanos, si usted quiere concebir para el Señor, bendito sea Jesús, aléjase, hermanos, de tanta distracción que hay en este mundo, hermanos. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Recuerde lo que el Señor le dijo a Josué antes de pasar el Jordán: dile a este pueblo que se santifique, porque mañana haré cosas grandes en medio de Israel. Amén. ¿Usted quiere ver cosas grandes en su vida? Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dios no puede mezclar lo santo con lo profano. Si usted quiere predicar la palabra, hermano, no espere que Dios lo use. Amén. Viendo películas y luego venir a predicar la palabra. Llene su mente, su corazón y su alma de la palabra de Dios. Que sea la voz de Dios quien lo fortalezca. Amén. Quien lo domine, quien lo controle. La Biblia dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vuestras mentes. Alabado sea el Señor. Es la palabra la que produce la fe. Y la Biblia dice que solamente los dardos de fuego del maligno pueden ser apagados con ese escudo que es producido por la fe que viene por la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche. Bienaventurado aquellos que encuentran delicia en la palabra, que se deleitan en la palabra. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? Bendito sea Jesús. Y la Biblia dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir.
Es decir, Dios mismo en una teofanía viene a darle la fuerza a Sara para que pueda concebir. Porque déjame decirle, hermanos, que si hemos logrado algo en nuestra vida, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras habilidades, no es por lo que nosotros tengamos, hermano. Todo ha sido dado por Él, hermanos. La Biblia dice, nada tenemos que no hayamos recibido. Todo lo hemos recibido de Él, hermanos. Amén. Y si Sara pudo tener un bebé, ella no puede decir que fue porque ella tenía algo, porque ella tenía un cuerpo casi muerto. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Dios? Reconozcámoslo a Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Yo me miro a mí mismo años atrás y doy testimonio de que es su gracia. Amén. Años atrás yo no sabía el idioma inglés. Y si alguno está empezando por esta senda del inglés, créame que hasta usted tendría un mejor acento y lo puede tener mejor que yo. Amén. Porque yo reconozco que aquí hay personas que hablan un mejor inglés que yo. Amén. Más sin embargo, como decimos en inglés, however, amén, es Dios quien obra a través de instrumentos para su gloria. Amén. Y después de todos estos 7 años, ya vamos para 8 años, yo solamente digo, aquí veo es tu mano, aquí veo es tu gloria. Amén. Porque en ocasiones también me enredo, en ocasiones también me dan nervios, en ocasiones se me olvidan las palabras, pero cuando Dios me pone en el púlpito, no se me olvidan las palabras, no me enredo, algo fluye, algo Dios hace. Amén. Y es Dios, es Él. No soy yo. Amén. Y hay una congregación, hermanos. Bendito sea Jesús. Y miro atrás y cuento el testimonio de cada uno de los hermanos, cómo han llegado, cómo Dios los salvó, cómo Dios los regeneró, cómo Dios los transformó. Y yo digo, es Dios. El idioma es importante, es necesario. Háganlo lo mejor. Try your best. Amén. Pero entienda que eso no es lo más importante. Lo más importante es Él. Amén. Y Él lo va a ayudar. No mire esa esterilidad que no le fluye, que no es capaz. Reciba fuerzas de Él y va a concebir del espíritu, de su alma, del cielo. Amén. ¿Cuántos glorificamos su nombre? ¿Cuántos exaltamos su nombre? Alabanzas al Señor. Bendito sea, porque dice la escritura, siendo estéril, hermanos. Años atrás yo era estéril en el idioma inglés. Amén. Y por mí mismo me considero estéril. Pero Dios es el que da. Uno recibe y Él es el que da. Amén. Bendito sea Jesús. Sara también es una tipología de María, que no conocía hombre y Dios usó ese instrumento para traer el Salvador a este mundo, hermanos. Amén. Porque créanme, mis hermanos, se lo digo de todo corazón, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Todo lo que tenemos, hacemos. Yo le digo a los hermanos allá en la iglesia, el hecho de que usted se meta en la bañera, to take a shower, es una bendición. Porque hay gente que no puede recibir ni una gota de agua en su piel. El hecho de que usted respire, camine, el hecho de que usted pueda hablar, es la gracia, es la misericordia del Señor. Amén. Te confieso algo, hermanos.
Estaba testificándole a mis hermanos. Estoy sorprendido por lo que Dios ha hecho en mi familia también. Mi hermano mayor entró por un proceso fuerte cuando me recién convertido. Él fue el aguijón que Dios puso para mi vida, duro, y Dios hizo una obra grandísima en él. Él me llamó a Trinidad y lloró, me pidió perdón y pues amén. También pues me quebranté, pero al venir en estos días hemos estado compartiendo la palabra. Él está asistiendo a otra iglesia, pero hermanos, uno ve la mano de Dios. Y le comentaba yo a ellos que en la obra misionera no todo es fácil, que estábamos hablando de la labor social, y esto lo cuento para glorificar al Señor, porque siendo una iglesia pequeña aquí, allá en Trinidad, aprendí de esta iglesia, amén, hacer labor social, recoger un mercado, darle a la gente necesitada, y no solamente los de la iglesia, lo hemos hecho inclusive con gente que ni viene a la iglesia, pero que pasa una necesidad. Y le comentaba yo a mi hermano que una vez había una familia necesitada y pues motivé a los hermanos para recoger la canasta. Recogimos una canasta grandecita y con mi esposa nos mirábamos la cara y decía: ay Dios, si pudiéramos tener este mercado nosotros en casa. Amén. Bendito sea Jesús. Eran esos días, hermano. Amén. Y sin embargo lo llevamos con mucho cariño, con mucho gozo. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Ahora Dios nos ha ayudado, hermanos. Amén. Bendito sea Jesús. Todo tiene su tiempo, mis hermanos. Todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo. Y este escritor Salomón dice: no es de los que corren, de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y Dios le ha dado el tiempo a ustedes, iglesia. Este es el tiempo, aprovechenlo, mis hermanos. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y yo sé que yo también voy a tener mi tiempo. Solamente le digo a Dios que me ayude, que me guarde. Amén. Como la oración de Jabes. Amén. Y usted sabe la oración de Jabes. Bendito sea Jesús. Sara, en un tiempo de esterilidad, dejó de creerle a Dios. Hay gente que en un tiempo de problemas, de circunstancias difíciles, amén, porque las circunstancias difíciles nos hacen acercarnos más a Dios. Amén. Y eso es el medio que Dios usa. Amén. Algunos dicen: no, Dios no envía pobreza, Dios no envía calamidad. Lea el libro de Amós capítulo 4, cómo Dios envió espada. Es más, los puso a andar a diente limpio al pueblo de Israel. Y es más, le dijo, y no se arrepintieron ni con el hambre, ni con la espada, ni con las enfermedades. Y al final le dice: bueno, como ya no quisieron, entonces prepárate para reunirte con tu Dios. Dios es soberano y puede usar circunstancias difíciles para que nos acerquemos y nos humillemos delante de Él. Ese es el objetivo. No porque Él no quiera ver a usted arruinado y sufriendo. Él no se deleita en eso, hermanos. Pero en ocasiones nuestro corazón es duro, que tiene que obrar de esa manera. Amén. En esos tiempos difíciles, hermano, créame que, como lo dice la escritura, Abraham, ya siendo de edad, se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Mire, hermanos, cada vez que nosotros hacemos un mercado en Trinidad, desde nuestros inicios, que en ocasiones pasamos días duros, que no teníamos para la comida en ocasiones, y nos tocaba con mi esposa esperar a la ofrenda, contar los billeticos y las inclusive monedas, porque allá es muy común que la gente bote monedas. Mi esposa las recogía y a comprar atún para comer.
Un domingo lo hicimos. Y gloria a Dios. Pero después de que Dios empezó a bendecirnos, nunca hemos olvidado y que el Señor nos ayude a mantenernos. Ponemos las bolsas del mercado, las traemos ahí en el piso y le decimos a nuestra hija Lía: no, quédese acá, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Y le decimos a nuestra hija Lía: años atrás no teníamos esto. Amén. Amén. No nos olvidemos, hermano, de la cantera de donde fuimos tomados. No nos olvidemos nuestros inicios. Amén. Que, hermano, esto no proviene de nosotros mismos. Esto proviene de Dios. Y Dios es tan soberano, hermanos, que nos puede poner arriba como también nos puede poner abajo. ¿Y quién le puede decir el barco? ¿Quién le puede decir el barro al alfarero? ¿Por qué lo haces así? ¿Cuántos adoramos a Dios? Bendito sea Dios. Pero, porque el objetivo de Dios es un plan trazado. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Pablo lo escribió en el libro de Efesios 1:11, a fin de reunir todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Cristo Jesús. Ese es el objetivo, hermanos, de traernos a Cristo y estar en la vid verdadera para llevar mucho fruto. Ese es el propósito. A través de las dificultades lo conocemos a Él. ¿Sabe quién fue el que vio a Sara cuando vinieron a esa tienda? A Él, en una teofanía. A Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor, el Creador del universo, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que creó las galaxias, es más, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Él, Jesucristo. Alabanzas a Jesús. Amén. Sara vio a este personaje, no digo personaje por respeto, pero esta persona que es el Hijo de Dios. Y el Señor le dice claramente en Génesis 18, por favor. Alabanzas a Jesús. Génesis 18. ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Oiga, qué privilegio tan grande que el Creador del cielo y de la tierra venga a buscar a Sara. Amén. Para darle una respuesta. ¿Sabe por qué, hermanos? No por Sara, porque detrás de eso es que en Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo, escribiendo de aquella promesa, diciendo seed o la simiente santa, y dijo: no estaba hablando de Isaac como si fueran muchas simientes, dice el apóstol Pablo en Gálatas, sino de una simiente, hablando del Creador del cielo que se iba a encarnar, y es Jesucristo. ¿Cuántos adoramos a Dios? Por Jesús, por su encarnación, Dios mismo, Él mismo vino para sanar la esterilidad de Sara. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y le dice: y Sara escuchaba la puerta de la tienda que está detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Amén. Y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Créame, mis hermanos, si usted lee Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3 y estudia la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios, notará que por donde pasó la simiente santa hasta llegar a Génesis 3:15, que es decir, que Jesús era hijo de Adán, hijo de Dios, se dará cuenta que Dios usó vasos
hermano, que no servían para nada. En este caso, Abraham y Sara fueron elegidos por Dios en su soberanía. No porque ellos tuvieran algo más que usted y más que yo, en su soberanía. Y Dios es soberano. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y la Biblia dice que Sara se rió, pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué pregunta, no? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Créame que Dios obró en toda la genealogía para traer al Mesías, pero ahora el Mesías ya está encarnado. Amén. El Hijo de Dios tomó forma de hombre y actualmente ese Hijo de hombre está en el cielo, hermanos. Pero le digo algo, él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el apóstol Pablo dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Créame que Cristo está en la iglesia, está en los verdaderos hijos de Dios, está en usted, está en mí. Y para preservar ese plan, mis hermanos, no hay ningún problema, no hay nada imposible para Él, porque para Dios todo es posible, para todos aquellos que aman a Dios. Alabanzas a Jesús. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar. Amén. Él, hermano, es tan grande el amor de Dios. Amén. Que la Biblia dice: aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Fiel a su palabra. Y Él, como buen pastor, busca la oveja perdida, descarriada. Amén. Para restaurarla. Porque su deseo no es que se pierda uno de estos pequeños. Y sigue intentándolo, hermanos. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor, hermanos? ¿Cuántos adoramos a Dios? Estoy agradecido por la gracia del Señor, hermanos. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Quería predicarles el otro punto, pero quiero que ustedes se vayan con una idea central. Amén, hermanos. Tenemos alabanzas a Jesús. Déjame tomar agua. Bendito sea Jesús. Alabanzas a Jesús. Bendito sea Jesús. Alabado sea Jesús. Ya el Señor vino y le dio las fuerzas para concebir. Amén. Ya usted ha recibido fuerzas para concebir, hermanos. Amén. Manténgase en esa palabra. Vamos a leer el verso 16. Entramos en el segundo punto. Trataré de hacerlo rápido. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Amén. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? La Biblia dice en Génesis 27 con Abimelech, que Dios le dijo a Abimelech, ese rey de los filisteos, que Abraham era profeta de Dios. Amén. Por supuesto, es la primera vez que se menciona la palabra profeta. Amén. Y aquí en esta ocasión se aplica a Abraham como profeta. 27. Y la escritura dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Cuántos adoramos a Dios? Alabanzas a Jesús. ¿Puedo decir algo, hermanos? Dios a sus siervos nos muestra cosas que Él va a hacer. Y hay veces nosotros no decimos. Hay veces, amén, porque algunos no van a creer.
y porque algunos no van a apoyar. Amén. Yo estoy seguro que Dios le haya mostrado al hermano Samuel todo lo que vemos aquí, pero si nos lo hubiera dicho años atrás, yo que soy bien escéptico le hubiera dicho, hermano Samuel, no le creo. Yo soy sincero. Amén. Pero es Dios, amén, quien muestra a sus siervos lo que Él va a hacer. En este caso era el juicio de Dios, pero ¿usted cree que tampoco se aplica para sus planes y sus propósitos para la edificación de su reino? Por supuesto que sí. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? En este caso Dios le muestra a Abraham lo que iba a hacer con respecto a un juicio, al juicio de las naciones. Amén. Y la escritura dice que Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra. La causa, si usted lee Génesis 14, cuando Lot se va en dirección hacia Sodoma y Gomorra, el verso 13, aunque Sodoma y Gomorra, déjame aclararles, eran ciudades prósperas, eran fructíferas. La Biblia dice que eran como el huerto del Edén, y por ese motivo Lot escogió esa dirección, porque él era ambicioso. Amén. Pero era ambicioso sin la voluntad de Dios. Amén. No es pecado tener ambición, en decir, deseos de salir adelante. Pero hermano, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros planes, siempre tengamos en cuenta la perfecta voluntad de Dios. Santiago dijo, hay de aquellos que dicen, mañana iremos, compraremos, traficaremos, iremos a aquella ciudad, en vez de decir, si Dios quiere. Amén. Porque Dios, para cada hijo suyo, que es algo particular, algo que no se va a repetir, le tiene un plan específico. Específico, hermanos. Amén. Por eso el Señor dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí lleva fruto. Esa es la clave, hermanos. Bendito sea Jesús. Y Lot se fue para Sodoma y Gomorra, pero a él le importó fue la prosperidad, hermanos. El hecho de que hayan ciudades prósperas no quiere decir de que están aprobadas por Dios. Sodoma y Gomorra fue próspera porque así Dios lo permitió y Dios la bendijo. Esto no fue el diablo, hermanos. Si usted ha leído los salmos, dice, Él es quien hace producir hierba en el campo y alimenta las aves de los cielos, y dice, abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, hermanos. Somos nosotros los que no valoramos su bondad. Y la Biblia lo dice, Pablo dijo en Romanos 2, que esa bondad nos guía al arrepentimiento. Pero muchos menosprecian la bondad de Dios y por eso atesoran para sí ira para el día de la ira. La escritura dice, mas los hombres de Sodoma, verso 13 de Génesis 13, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Y sabe por qué Dios no había destruido Sodoma y Gomorra? Porque precisamente Dios encauzó la mala decisión de Lot para algo bueno. Amén. La mala decisión de Sansón de irse para Timná a buscar una mujer de los filisteos, Dios la encauzó para usar su plan. No que ese era el plan perfecto de Dios. Amén. Y Dios lo llevó a Sodoma para que fuese testigo de la maldad de esa ciudad. Porque Lot era justo. Segunda de Pedro capítulo 2 dice, el justo Lot, que afligía su alma cada día, viendo y oyendo los actos inicuos de esa ciudad. Amén. Si usted y yo somos justos, cuando veamos la iniquidad, cuando escuchamos la iniquidad, no nos vamos a deleitar en la iniquidad, sino que vamos a afligir nuestra alma delante de Dios, clamando a Dios.
¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Y qué es lo que oye? ¿Se deleita en lo que ve? ¿Se deleita en lo que oye? ¿O aflige su alma delante de Dios? Y la escritura dice que Sodoma y Gomorra no había sido destruida, porque cuando Lot se dirigió con sus siervos a Sodoma y Gomorra, llevó siervos y siervas. Y la escritura dice en el verso 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Quiero decirles algo, hermanos, que el pecado va de corrupción, de degradación en degradación. Amén. Hasta que llega a un punto donde despierta la ira de Dios. Amén. Eso es básico en la Biblia, hermanos. El Señor tiene que mostrarle a Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 8, que le muestra las abominaciones. Ezequiel estaba en la tierra de los cautivos, hermano, allá en Babilonia, en el río Ur. Y la escritura dice que el Espíritu lo trajo hasta Jerusalén y le mostró el templo y le dice: y verás cosas mayores. Y después le dijo: y verás abominaciones mayores. Y luego le dice: y aún más mayores. Y le dice: y por ese motivo voy a permitir que Nabucodonosor venga a la ciudad de Jerusalén y destruya el templo. ¿Cuántos adoramos a Dios? Porque el pecado degrada y va de mal en peor. ¿Quiere que le diga cuál es la situación del mundo? Mateo 24, el Señor lo dijo: por haberse multiplicado la maldad en aquellos días, el amor de muchos se enfriará. Y la palabra amor en el griego es agapao, que significa amor de Dios. Es decir, porque en Romanos 5:8 dice que el amor de Dios, el agapao, ha sido derramado en nuestros corazones. Quiere decir de que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de Dios en muchos cristianos se ha enfriado. Y por eso van a venir los juicios más terribles sobre este mundo. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? Por eso Lot estaba convencido de que el segundo motivo de la visita del Señor no era correcta. En la primera sí, por Sara, pero la segunda no. ¿Por qué va a destruir el justo con el injusto? ¿Acaso el juez de toda la tierra va a castigar al justo con el injusto? Y el Señor le dijo que no. Entonces Abraham le dice: si hubiesen 50 justos. ¿Por qué? Abraham tenía 50 justos. Algunos académicos que interpretan la Biblia sistemáticamente, amén, han escrito en sus comentarios, yo los he leído, diciendo que esos 50 justos por los que Abraham apela delante de Dios eran los siervos que tenía Lot. 50 siervos con la familia. Y era la congregación de Abraham, porque Abraham era el profeta, Abraham era el hombre de Dios. Y por eso Abraham dijo: ¿cómo Dios va a destruir a Lot, su familia y a sus siervos, si yo les prediqué la palabra? Si ellos oyen la palabra, si ellos son justos. Y el Señor dijo: si hubiesen 50, no la destruiría. Abraham entendió de que algunos se habían descarriado. Entonces Abraham diría: bueno, tal vez 5, los que causaron el conflicto con mis siervos, los peleones. Amén. Tal vez ellos se descarriaron y por culpa de ellos es que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces redujo a 45. Si hubiesen 45, destruiría una ciudad al justo con el injusto. Y el Señor le dijo: no la destruiría. Dijo: wow, entonces hay más descargados. Amén. Años atrás, cuando me convertí, hermanos, mucho buscábamos, ayunábamos, entrábamos en retiros. Y hoy en día
No necesito venir a Bucaramanga para saber la situación de ellos. Alguien dice, mira el perfil de Facebook y sabrá cuál es su estado espiritual. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuántos adoramos a Dios? Disculpen que me metan por el Facebook, hermanos, pero qué testimonio que se da hoy en día, aún de gente que está dentro de la iglesia. Bendito sea Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? Yo tengo Facebook. Yo no estoy satanizando la media o las redes sociales, pero por la gracia de Dios estoy predicando, enviando palabra. Amén. Porque somos la sal de esta tierra, hermanos. No somos los modelos de este mundo, porque algunos se creen modelos de belleza, hermano. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? Tranquilo que yo no sigo por ese lado. Vamos por la palabra. Amén. 40 al menos, nada. 30, nada. Entonces Abraham dijo, al menos Lot, su esposa, sus 2 hijas solteras, sus 2 hijas casadas, sus 2 yernos, son 10. Al menos si hubiesen 10. Alguno dirá, Lot tuvo 2 hijas casadas. Sí, la Biblia lo dice en Génesis 19, verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que en la español dice habían de tomar a sus hijas, pero la versión King James dice which married them, their daughters. Amén. Y la versión hebrea dice que estaban casados. Habla en presente perfecto. Had married them. Amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? Es decir, tenía 2 hijas casadas y sus yernos. Eran 4. Las 2 solteras que no habían conocido hombre, que las había ofrecido en vez de violar a los visitantes. Amén. Serían 6. Amén. 2 casadas, 2 solteras, 2 yernos, 6. Y 2 hijos. Si usted lee en el verso 12 lo dice, tienes algunos más yernos y tus hijos varones. No, en el hebreo no habla acerca de una cantidad, pero sí está en plural. Eso indica más de 2 y por consiguiente se puede deducir que eran 10. ¿Cuántos adoramos a Dios? Abraham dijo, al menos la familia pastoral. Amén. Al menos 10 son los miembros de la familia pastoral. Y por esos 10 tú no vas a destruir la ciudad. ¿Sabe por qué Dios no ha derramado los juicios sobre este mundo? Porque hay más de 10, hermano. ¿Sabe por qué Dios no ha destruido esta ciudad de Bucaramanga? Que la merecemos ser bien destruidos por el aumento del homosexualismo, de la drogadicción, de la violencia, del alcoholismo, de la fornicación, del adulterio, por el aumento de tanto pecado, que eso la Biblia dice que colma la ira de Dios. Y Dios, si Él no hace justicia, no sería Dios, no sería justo. Amén. Porque si en una corte el juez que dice ser justo le traen a un bandido que ha asesinado, ha violado, y él dice soy tan amoroso que lo libero, cualquiera puede hacer réplica y decir tú no eres justo. Si Dios no castigase este mundo, amén. ¿Cuántos adoramos a Dios? Sodoma, Gomorra, Egipto, las naciones que fueron destruidas por Dios tendrían todo el derecho de reclamarle a Dios. Pero Dios no ha castigado este mundo, ni ha castigado esta ciudad por amor a sus escogidos, por amor a los justos. Manténgase, hermano, agarrado de la mano del Señor, que usted contribuye
a la bendición de la iglesia, a la bendición de su barrio, a la bendición de la ciudad, hermanos. Pero cada vez que se peca voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento del Señor, estamos contribuyendo para atraer la ira de Dios. Por eso Dios no había destruido Sodoma y Gomorra, porque habían 10. Pero cuando 6 se descarriaron y quedaron 4, amén, Lot, su esposa y sus 2 hijas vírgenes. Porque los hijos, los yernos, se burlaron de Lot. Lot había perdido por su ambición de querer ganarlo todo y salirse de la voluntad de Dios. Perdió sus terrenos, perdió su familia, y ahora iba a perder su salvación. Y mire la gracia de Dios, hermano, la misericordia de Dios, que Dios mismo viene a sacarlo de allá, hermanos. ¿Cuántos adoramos a Dios, hermanos? ¿Cuántos adoramos a Dios, hermanos? ¿Cuántos adoramos a Dios? Usted y yo somos el remanente escogido, y por gracia, dijo el apóstol Pablo en Romanos 11. Amén. Y cuando hablo de escogido no me refiero a la predestinación, porque algunos saben que yo no creo en eso. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2:13 que todo aquel que cree en Jesús y pone su fe en la verdad y ha sido santificado en el Espíritu es escogido para salvación. Amén. Todo aquel que pone su fe en Cristo, que permanece en Él y es santificado por el Espíritu, usted es escogido para la salvación. ¿Y quiere que traiga una aplicación general para nuestros días en este mensaje? ¿Quiere que le diga las buenas nuevas? Como lo canta el coro: viene mi amado. Amén. Y viene a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Viene a sacar a su pueblo de este mundo. Viene a liberar a un pueblo de los juicios de este mundo. ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuántos adoramos a Dios? Cristo viene a juzgar este mundo en justicia, en rectitud, porque ya el tiempo se ha cumplido. Amén. Y solo los que están sirviéndole a Él, haciendo lo que Dios les ha mandado hacer, porque lo que Dios le mandó a Lot fue que clamara por esa ciudad. Y la Biblia lo dice en Génesis 18, que el clamor en contra de Sodoma y Gomorra había subido a la presencia de Dios, hermano. Un hombre clamó, un hombre hizo que Jesús, el Señor, en una teofanía viniera para sacarlo de esa tierra. ¿Está usted clamando, hermanos, por la venida del Señor? Para testificarles, y termino, por la gracia de Dios, en nuestra iglesia hacemos estudios bíblicos de escatología. Escatología es el estudio de las cosas del fin. Y hemos enseñado algunos temas, no solamente bíblicos, sino actualizados con lo que está pasando en los gobiernos, con lo que está pasando actualmente con la ciencia y con la política inclusive, porque todo está conllevando a un objetivo, y es a la venida del Señor. Y doy gloria a Dios por lo que voy a decir, porque no es uno, es el Señor. Pero me siento tan satisfecho, aunque no debería estar satisfecho, porque hay muchas almas. Es una nación, una sola iglesia, y aunque tratamos nosotros de predicar a tiempo y fuera de tiempo, predicar en diferentes lugares al aire libre este evangelio que el Señor nos ha dado por su gracia, yo estoy convencido de que el que da el crecimiento no es el hombre, es Dios. Unos plantamos, otros regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Y eso yo estoy convencido, y sé que va a llegar el tiempo. Y aun si no llegara el tiempo, hermanos, un alma para Dios tiene mucho valor. Y hermanos, y en los cultos de oraciones, unos últimos cultos, nunca lo hacía, pero me puse a prestarle atención qué oraban los hermanos.
Y hermano, me quebrantó el corazón al ver a los hermanitos de la nación de Trinidad y Tobago, que no son latinos, amén, sino locales, arrodillados delante de Dios, llorando algunos, clamando y diciéndole al Señor: Señor, si tú vienes, no me dejes, llena mi copa, satúrame de tu presencia. Aleluya. Yo le invito a que se ponga en pie.